Qué gusto me da saludarte, querido Jaime González Aguadé, socio fundador de Trouble Capital. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, David, con el gusto de saludarte a ti al auditorio. Oye, te busqué para que me ayudes a contarle al público cuál fue la historia de Financiera Nacional para el Desarrollo, porque con mucha facilidad se dice no sirvió y es un problema reciente de esta financiera, no es un problema que corrigió el problema de Banrural, pero la historia de esta financiera ha sido buena hasta esta administración, ¿no? Fíjate que sí, la verdad es que se compara muy bien con la historia que tenía Banrural. En el 2000, cuando se cerró Banrural tenía una cartera vencida de 48%, capital negativo, perdía dinero. Seguía funcionando porque tenía una garantía pues implícita del gobierno federal. Pero aun cuando pasó eso, David, pues fue todo un tema tratar de modificarlo, cómo existía Banrural con el Congreso, porque la verdad es que pues Banrural, bien que mal, independientemente de que no servía en ese momento esa herramienta, que estuvo mal administrada, pues sí daba crédito a los productores, ¿no? Pero cuando se creó la financiera corrigiendo algunos de esos problemas, como tú dices, la verdad es que fue una historia de éxito, porque la cartera vencida 5 años después de su constitución pasó del 48% al 3%, en muchos más acreditados, en más dirigida al pequeño productor, y había crecido de forma tan importante que cuando primero se creó la financiera, David, estaba limitado a prestar lo que tenía en su patrimonio. Y eso se tuvo que cambiar en la ley para que se pudiera fondear en el mercado abierto y entonces poder prestarle a más personas y a más actividades, porque además la financiera no solamente le prestaba al sector agrícola, entendido así pues claramente, sino también otras actividades del medio rural, y de ahí pues el nombre de Financiera Rural. Y pues como bien dices, pues fue una historia de éxito que se fue construyendo desde que se creó hasta ahora que le empezaron a cerrar, y para eso algunos números, ¿no? 2018 tenía 63,000 millones de pesos de cartera, es decir, al inicio de esta administración. Para el cierre del 2022 había caído en 50%, nada más llega a 32,000 millones de pesos. O la morosidad, que se habían mantenido bastante estable, que estaba alrededor del 8%, para el cierre del 22 había aumentado al 26%. Y por lo mismo había caído de forma importante su patrimonio, que había pasado de casi 40,000 millones a 20,000 millones. Lo importante es saber qué va a pasar con esos 30,000 millones que hoy tiene de patrimonio, ¿no? Pues que está en esos famosos fideicomisos que decidió esta administración cerrar. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que pasó con la administración de la financiera? Pues mira, es difícil de saberlo. Yo creo que se perdió un poco O sea, el se hizo foco. más chica y la cartera vencida creció. Eso es como evidente y como lo explicaste muy bien, Jaime. Sí, y tiene que ver también con esto. Muchas de estas líneas revolventes se dejaron de dar. Entonces, por ejemplo, un productor que sembraba, que además, pues algunos casos que todavía conocemos, ¿no? Pero que sembraba cebada y tenía una línea de crédito. Pues cuando empiezas a operar mal y ese productor que tenía una línea de crédito a lo mejor de 2 millones de pesos y le paras para el siguiente ciclo, pues ¿qué es lo que pasa, David? No puede volver a sembrar y entonces cae en cartera vencida y entonces nadie le presta, porque además todos estos aumentos de la cartera vencida pues se ven reflejados en el buró de crédito. Entonces le está cerrando la llave no solamente de la financiera, sino de otros intermediarios, y pues de ahí que la mala administración o una administración pues que dejó de ser eficiente como lo había sido, pues se genera muchos problemas adentro y hacia afuera, ¿no? También tenía otra cosa la financiera rural. Tenía esta parte de que no todo era crédito, sino que era crédito, asesoría y apoyo, ¿no? Esa parte fue muy importante, David, que era la capacitación a los intermediarios, porque acuérdate que la financiera gran parte de lo que hacía también eran créditos de segundo piso. Entonces, se le daba capacitación a esos intermediarios de segundo piso
para que pudieran evaluar ellos mejor el crédito y el riesgo, y también a los propios productores de cómo hacer pues una mejor utilización de sus recursos, incluyendo la parte técnica de su propia actividad, ¿no? Entonces eso ayudó pues a tener una relación muy cercana pues con las actividades propias del medio rural en el país. Y todo eso se va a perder, digamos, ¿no? Fíjate que eso es lo más preocupante a mi juicio, David. El hueco que se está quedando de de todas las personas que en el medio necesitan los recursos para seguir produciendo. Porque como sabes, pues el crédito pues es muy importante para las actividades económicas porque es como el aceite que te deja alcanzar proyectos que si no, no alcanzarías. Y aquí por los propios números que estábamos viendo, pues del 18 a la fecha, si desapareces y dejas de dar toda la cartera que hoy existe, vas a dejar un hueco en el mercado de 60,000 millones de pesos. Evidentemente habrá algunos intermediarios que lo tomen, pero típicamente, ¿y por qué existía Banrural y por qué existió la financiera? Es porque los intermediarios tradicionales que conocemos, entiéndeme, la banca comercial, pues ven en el sector agropecuario una actividad muy riesgosa, que no necesariamente es así, y pues no le han entrado. Pero Entonces, los grandes ¿quién va a productores cubrir ese hueco? agropecuarios, perdón que te interrumpa, los grandes productores No, agropecuarios, querido Jaime, ellos sí tienen acceso a la banca. Y a la banca nacional e internacional, los que exportan, los que están eso, en las primeras líneas de producción, ¿no? esos, pero los pequeños Ese es el productores no. problema, a eso voy. O sea, si eres una gran empresa agrícola en México, pues no van a sufrir absolutamente nada. Los que van a sufrir es entre más pequeños y más chiquitos sean, ¿no? Sin duda. Los primeros, la verdad, los que tú mencionas que son más grandes, pues el crédito que pudieran tener de la financiera es un crédito complementario a sus propias actividades y lo usan como usan a lo mejor el de Banamex, el de Bancomer o el de Agrofin, Ujú, ¿no? ujú. En cambio, los otros, que solamente tienen acceso a un solo intermediario, que típicamente era este del gobierno, hay otros, ¿no? Como es el caso de SIGA, que seguramente tendrá pues un reto muy importante ahora para tomar el papel que está dejando la financiera. Pero sin duda, pues alguien daba, o sea, la financiera daba 60,000 millones de pesos, que se dice fácil. Ahora, ¿quién los va a dar? ¿Y cómo se va a atender a ese pequeño productor, como bien lo dices, David? O sea, yo creo que va a crecer la banca informal y la banca que es de extorsión para los productores. Pues así, ese ha sido siempre el gran problema del campo mexicano, ¿no? Que la financiera trataba de atender, pero ¿quién le da crédito al productor que no tiene acceso? Pues el coyote. Coyote que le dice, oye, pero yo te lo voy a comprar y se lo compra al precio que quiere y de ahí se cobra, ¿no? Claro. Y entonces pues los dejas en manos de un crédito caro, de un crédito ineficiente, amarrados de manos porque se lo tienen que vender a esa persona en lugar de poder salir a vender su producto en las mejores condiciones del mercado en ese momento. Y eso pues lo único que genera es de nuevo el retraso del campo mexicano. ¿Tú a qué atribuyes se haya estado en tan poco tiempo? Pues estamos hablando del 18 para acá, o sea, del 19 para acá, esta tragedia en la financiera. Bueno, yo creo que está claro, David, que hubo una razón política, ¿no? Y cuando la incluiste en los 109 fideicomisos que había de cerrar, pues nadie se tomó el tiempo para decir, oigan, la verdad es que esto sí tiene un papel que juega en el sector financiero mexicano. Y vieron, pues como algo positivo, sacar al final del día lo que hoy todavía tiene patrimonio, que van a ser cerca de 30,000 millones de pesos para otros usos. Pues sí, pero el daño que estás haciendo en el sector, pues quién sabe cómo lo vas a reparar y cómo se va a solucionar. Porque yo no veo posibilidades que por lo menos en esta administración se solucione ese daño, ¿no? Pues está difícil, David. La verdad es que es un tema, la curva de aprendizaje, de los otros intermediarios, quién lo va a hacer. O sea, no es un tema de fácil resolución. Pues ¿cuánto tenía de existir Banrural? Y solamente se pudo transformar en la financiera. Pues el Ejecutivo
aún antes del presidente Calderón y de Fox, lo trataron de cerrar los mismos gobiernos del PRI. Sí, claro. No se podía porque, o sea, todo el mundo sabía que perdía Banrural y que era un desastre y que había corrupción, pero no se podía cerrar porque estaba, pues la gente y las representaciones sociales, pues sabían que cumplía con un papel de todas formas, un papel pues importante para el campo y para los pequeños productores. Y ahora lo que más sorprende, pues es que en esta administración sí se puedan tomar este tipo de decisiones sin que nadie las defienda, ¿no? Sin que nadie lo entienda y que nadie esté de acuerdo. Mi querido Jaime, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, un placer como siempre, a tus órdenes, David. Que te vaya muy bien.